Buenas tardes. Buenas tardes, Carlos. Muchísimas gracias por la invitación. Es un placer estar acá con ustedes. Vamos a hablar entonces sobre la TC cardíaca. En esta conferencia nos vamos a basar en los principios de adquisición básicos y en las indicaciones principales de dicha modalidad. Estos son los conflictos de interés. El outline de la conferencia lo vamos a dividir primero en una introducción a lo que es la TC cardíaca, después vamos a hablar sobre cómo preparamos al paciente y la importancia que tiene este en los resultados, cuáles son las formas en las cuales adquirimos este tipo de estudio, las formas en las que lo procesamos y cómo lo analizamos, y finalmente vamos a terminar con algunas indicaciones principales. Comenzando con una introducción a la TC cardíaca, sabemos que es un estudio que comenzó ya hace 2 décadas y que desde aquel momento hasta la actualidad han habido grandes avances tecnológicos. Estos se han basado fundamentalmente, fíjense, desde el año 2000 hasta la fecha, en un incremento sustancial de las filas de detectores, la velocidad a la cual rotaban y rotan actualmente los gantries, que comenzaron a utilizarse para la parte cardíaca con 420 milisegundos, y actualmente tenemos distintas velocidades, obviamente dependiendo del equipo que utilicemos, pero que oscilan entre los 350 y los últimos avances con equipos de 230 milisegundos. Y fíjense qué interesante, la duración del scan duraba al principio 45 segundos de apnea. Era realmente un desafío que el paciente pudiera mantener esa cantidad de segundos en apnea. Actualmente, hoy no es un desafío la apnea y es bastante sencillo para el paciente poder contener el aire para realizar el estudio. Pero todos estos avances tecnológicos han permitido que en la actualidad podamos realizar este tipo de estudios en forma muy sencilla, y la posibilidad también de poder aumentar sustancialmente lo que consiste en la resolución temporal, la resolución espacial y la resolución de contraste, que en forma integral lo que permiten es obtener estudios con mayor calidad y mejor exactitud diagnóstica. La TC cardíaca, también conocida como la angio-TC coronaria, tiene un valor predictivo negativo casi del 100%. Esto significa que podemos hacer un estudio y descartar enfermedad de arterias coronarias en forma muy precisa. Por otro lado, podemos también determinar la presencia de enfermedad coronaria y determinar cuáles son las causas que están produciendo esta enfermedad, qué tipo de estenosis tiene el paciente, cuáles son las placas que están produciendo la estenosis, qué extensión tienen las mismas. Y de acuerdo a las características de las placas, las podemos clasificar en 2 grandes grupos, básicamente. En aquellas que se asocian a síndromes coronarios agudos, que consisten en una serie de features como son calcificación periférica, placas de baja densitometría asociadas generalmente a la luz coronaria, remodelación positiva, imagen en anillo Napkin y volumen de placa grande. Estos features orientan a que estos tipos de placa pueden producir algún evento por inestabilidad de las mismas. Mientras que las placas que se asocian con anginas estables consisten en placas calcificadas, más grandes, que con poca frecuencia se rompen y producen un evento agudo, y tienen remodelación infrecuente. Es decir, que podemos definir con bastante exactitud las características de las placas. La información que nos va a brindar este estudio nos va a permitir entonces poder decir si el paciente no tiene enfermedad, como dijimos, el valor predictivo negativo, o si tiene enfermedad, valor predictivo positivo, con una enfermedad leve, moderada o severa, y así definir cuál es la mejor conducta a seguir. Obviamente, dependiendo de lo que encontremos, vamos a hacer un seguimiento del paciente y podemos adicionarle algún tipo de tratamiento médico. Puede estar indicado un estudio funcional, especialmente en las estenosis moderadas, para poder definir si el paciente, además de la estenosis, tiene compromiso hemodinámico que va a requerir un tratamiento, o si directamente tenemos que instaurar un tratamiento médico o un tratamiento invasivo. La TC cardíaca también tiene otros roles, que además de evaluar las arterias coronarias, que consisten en múltiples indicaciones, dentro de las cuales algunas de ellas pueden ser la evaluación de venas pulmonares en pacientes con fibrilación auricular, masas cardíacas, evaluación de pericardio. En general, para esto se usa más la resonancia, pero muchas veces
o el ecocardio, cuando estos estudios terminan siendo insuficientes o el paciente tiene alguna contraindicación para efectuarlos, la TC también tiene un rol interesante para poder hacer un diagnóstico. Con respecto a la utilidad, como decíamos, de la TC, la angio-TC coronaria para la evaluación de arterias coronarias, se ha mostrado que ya desde las guías presentadas hace una década, mostraban que este tipo de estudio es muy bueno para pacientes con pretest bajo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque son pacientes que tienen poca probabilidad de tener enfermedad coronaria significativa, tienen no ateromatosis significativa. Ya sabemos que la ateromatosis puede producir a veces sobreestimación de la estenosis coronaria, pero con todos los avances tecnológicos que habíamos estado hablando, las nuevas guías hablan de un rol actual en donde además de pacientes con bajo pretest, ya se está incluyendo la utilidad de este estudio para pacientes con pretest ya más elevado. ¿Por qué? Porque podemos tener mejor definición, tenemos mejor resolución espacial, como decíamos, temporal y de contraste, y esto permite ser más precisos a la hora de hacer el diagnóstico. En cuanto al compromiso funcional, como mencionaba previamente, cuando los pacientes tienen enfermedad moderada, muchas veces tenemos que saber si esa enfermedad está asociada a un compromiso hemodinámico que requiera que ese vaso lo tengamos que abrir y lo tengamos que revascularizar. Para eso podemos usar también la TC para poder determinar ese compromiso funcional a través de lo que se llama FFR tomografía o perfusión con estrés farmacológico, pero también hay otras modalidades que no se usan a través de la tomografía, que son el ecoestrés, por ejemplo, o la cámara gamma reposo-esfuerzo. Vamos entonces a introducirnos ahora en lo que consiste en la preparación del paciente. La preparación del paciente es bastante importante y va a depender mucho de la tecnología que estemos utilizando. Obviamente, si disponemos de los equipos más nuevos, con alta cantidad de detectores que permiten hacer una adquisición completa del corazón en un solo barrido, son mucho menos desafiantes y quizás la preparación del paciente no es tan digamos, necesaria para que el estudio salga con una alta calidad. Pero en la mayoría de los lugares quizás tenemos buena tecnología, pero no tenemos quizás la posibilidad de tener equipos con estas características. Entonces, conocer los tips que nos ayudan para poder obtener un estudio con buena calidad diagnóstica son realmente muy importantes. Fundamentalmente para equipos de 64 filas, necesitamos tener la mejor resolución temporal posible, para eso vamos a necesitar ver cuál es la frecuencia cardíaca del paciente. Vamos a ver cómo la manejamos, es aconsejable dar vasodilatadores, tenemos que chequear que la señal del electrocardiograma sea una señal adecuada para que la adquisición realmente sea óptima. Debemos confirmar que el acceso venoso sobre el cual vamos a aplicar el contraste sea efectuado correctamente. Vamos a hablar un poco de la importancia que tienen los inyectores de doble cabezal, los protocolos multifásicos y qué hacemos en los pacientes alérgicos. Entonces, lo primero es la frecuencia cardíaca. La frecuencia cardíaca es mandatoria para tener una buena calidad diagnóstica, como dije, especialmente si estamos trabajando con equipos quizás de 64 o de 128 filas, en donde necesitamos que el paciente tenga una frecuencia cardíaca de aproximadamente 65 latidos por minuto. ¿Por qué? Porque cuanto más baja la frecuencia cardíaca, mayor es el intervalo de RR, y el tiempo mesodiastólico, que es en donde vamos a obtener las arterias del corazón con menor movimiento, es en donde queremos hacer la adquisición. Entonces, si obviamente, como mencioné previamente, tenemos equipos que adquieren en un solo barrido, bueno, quizás esto no va a ser tan necesario, aunque siempre la frecuencia cardíaca más baja siempre obtiene mejor calidad diagnóstica. Entonces, para poder mencionar por qué son tan importantes los betabloqueantes, les quería mostrar qué es lo que sucede cuando nosotros queremos adquirir una arteria coronaria cuando la frecuencia cardíaca está elevada. Si nosotros tenemos un equipo con una resolución temporal que no es tan baja como desearíamos, lo que va a suceder es que vamos a obtener imágenes con artefacto por movimiento. Y esto es lo mismo que querer sacar una foto de un auto en movimiento con un lente de una cámara que no sea rápido. Entonces,
Lo ideal es que el paciente tenga frecuencia cardíaca menor de 65, si no podemos usar beta bloqueantes. También, ¿qué otro rol tiene el beta bloqueante, además de bajar la frecuencia cardíaca? Reducir la variabilidad. La variabilidad es la oscilación de la frecuencia cardíaca durante el estudio. Obviamente ya en la actualidad, con equipos de 64 filas, habíamos hablado que tardábamos entre 5 y 10 segundos la adquisición, aproximadamente son unos 7 segundos en equipos de 64, con lo cual actualmente la variabilidad no es tan importante porque los estudios son cortos. Ahora bien, ¿cómo manejamos nosotros el tema de la frecuencia cardíaca? Generalmente lo que hacemos es cuando se lo cita al paciente, si el paciente no toma ningún tipo de medicación, o hablamos con el colega que le indicó el estudio para sugerir que el paciente venga con la frecuencia cardíaca ideal, y si no, lo que podemos hacer es hacer que el paciente venga una hora antes del estudio y lo podemos premedicar con metabloqueantes orales. Nosotros utilizamos el metoprolol y vamos a utilizar una dosis que va a depender de la frecuencia cardíaca basal del paciente. Entonces, con esa medicación el paciente entra a la sala con la frecuencia cardíaca ideal, y ahí pueden suceder dos cosas: que el paciente esté tranquilo y persista con la frecuencia cardíaca que necesitamos para hacer la adquisición, o puede ser que el paciente a veces se ponga nervioso, que a veces sucede, quizás no tanto por lo que es el estudio en sí, sino por el resultado. Entonces, en aquellos casos en donde aumenta la frecuencia cardíaca, bueno, hay que ver cuánto es lo que aumenta para saber si necesitamos complementar con algún tipo de betabloqueante endovenoso. La realidad es que en la actualidad nosotros casi no utilizamos betabloqueantes endovenosos, pero en el caso de requerirlos, utilizamos el propanolol de 1 a 10 mililitros. Hay contraindicaciones para el uso de betabloqueantes de tipo cardiovasculares o de tipo respiratorias, que consisten en las cardiovasculares en disfunción del núcleo sinusal, bloqueo AB de segundo o tercer grado, insuficiencia cardíaca sintomática o deterioro severo de la función sistólica del ventrículo izquierdo. Y dentro de las respiratorias, EPOC severo o antecedentes de crisis asmáticas. Muy bien, con respecto a la frecuencia cardíaca, también es importante saber si el paciente tiene un ritmo sinusal o si el paciente tiene antecedentes de arritmias, para saber si necesita algún tipo de medicación. El betabloqueante puede, además de reducir la frecuencia cardíaca, tener una incidencia en cuanto a la reducción de arritmias, pero en algunos casos el paciente puede requerir alguna medicación adicional, y esto hay que consultarlo obviamente con el médico derivador. Puede suceder también que el paciente tenga arritmias frecuentes y multifocales, y entonces ahí, dependiendo de la tecnología, en algunos casos puede ser hasta indicado quizás no realizar el estudio. Si el paciente tiene una fibrilación auricular, podemos realizar la adquisición, y para eso, dependiendo también del equipo que vayamos a utilizar, si tenemos equipos con menor cobertura, podemos planear dos adquisiciones, una cefalocaudal y una caudocefálica. Estos dos scans se hacen para mejorar los resultados diagnósticos, y podemos también utilizar algunos algoritmos que permiten también frizar el movimiento de las arterias coronarias. Lo que se aconseja es no bajar mucho la dosis de radiación en estos pacientes para poder lograr tener estudios de buena calidad, salvo que el paciente sea muy joven, y en cuyo caso, bueno, tratamos de utilizar la menor dosis posible. Un tema importante es que si el paciente ya toma medicación, porque el paciente tiene antecedentes de arritmias como amiodarona, propafenona o flecainida, no es necesario suspender la medicación. El segundo punto para la preparación es utilizar vasodilatadores. ¿Por qué el uso de vasodilatadores? Porque permiten ver mejor tanto las arterias coronarias normales como las enfermas. Y acá, como ustedes pueden ver, hay una dilatación mayor de las normales que las estenóticas, lo cual pone más fácil de manifiesto las estenosis coronarias. Por otro lado, porque también cuando se hace un procedimiento invasivo, en el caso de necesitar tratar al paciente, usan vasodilatadores. Entonces, para poder ver lo mismo y comparar la estenosis y la magnitud de la estenosis, es importante utilizar estos vasodilatadores. Sí, debemos, antes de usarlos, chequear cuál es la presión arterial del paciente, ya que si el paciente tiene hipotensión, está contraindicado su uso, porque podemos agravar esta situación. Y otro tema importante es que debemos consultar con el paciente que no haya tomado alguna medicación que contraindique el uso de nitratos, como pueden ser el sildenafil o tadalafil, 24 a 72 horas antes del estudio.
Los nitratos que se pueden utilizar pueden ser, la nitroglicerina es la ideal, nosotros no disponemos en Argentina actualmente. ¿Por qué es ideal? Porque fíjense que el comienzo de acción es muy rápido, 1 a 2 minutos, la vida media es ultra corta, es decir, terminó el estudio y ya prácticamente no hay efecto de la nitroglicerina, de 1 a 3 minutos, y la dosis es la siguiente, 0,408. Nosotros usamos dinitrato de isosorbide, que tiene un comienzo de acción un poco más prolongado, más tardío y persiste más tiempo, de 2 a 6 minutos, y la vida media es de 45 minutos. Claramente, si tenemos la posibilidad, hay que usar nitroglicerina. ¿Cómo se hace la adquisición? El paciente se acuesta sobre la camilla, el técnico o médico va a posicionar los electrodos sobre el pecho del paciente, son 2 electrodos a nivel paraesternal y 1 a nivel de la línea medioaxilar. Es muy importante que los electrodos se adapten bien al tórax del paciente. Es decir, necesitamos que haya una adecuada posición y que el paciente no esté transpirando o que no haya demasiado vello que impida tener una buena señal de electrocardiograma. Entonces, bueno, debemos chequear, digamos, la señal del electrocardiograma, para lo cual debemos buscar, obviamente, la señal ideal, ¿no? Si vemos una línea ruidosa, como es en este caso, debemos ver cuál es la causa, si es que el paciente, como decía, está transpirando o tiene abundante vello en el tórax, lo cual va a impedir una adecuada posición, para lo cual vamos a tener que remover el vello para poder colocar los electrodos adecuadamente. Y podemos también tener una situación en donde las ondas T sean muy elevadas y puedan confundir al equipo con las ondas R, y entonces en esos casos debemos reposicionar los electrodos. Debemos también tener un buen acceso para una óptima inyección de contraste. Para eso debemos tratar de tener un catéter lo más amplio posible, entre 18 y 20 gauge, colocar el catéter en una vía, en una vena antecubital es lo ideal. Debemos chequear que esté permeable, para lo cual está indicado inyectar solución salina a la misma velocidad a la cual vamos a inyectar el contraste, para ver que no haya resistencia. Si hay resistencia hay que cambiar la vía, y tratar de no utilizar el dorso de la mano dentro de lo posible, porque si hay algún tipo de lesión de la pared vascular, podemos llegar a producir un síndrome compartimental por el volumen y por la velocidad a la cual inyectamos el contraste. En cuanto al tipo de inyectores, actualmente se usan y están indicados los inyectores doble cabezal. ¿Por qué? Porque fíjense, esto cuando empecé a trabajar, estamos hablando de hace muchos, muchos años, eran unicabezal, y entonces, ¿qué era lo que pasaba? Teníamos gran cantidad de contraste en las cavidades derechas, por lo tanto la arteria coronaria derecha estaba enmascarada con las cavidades derechas y no se podía evaluar adecuadamente. Actualmente con los inyectores doble cabezal podemos lavar las cavidades derechas, la arteria coronaria derecha se ve muy bien, y esto nos permite hacer un mejor diagnóstico. En general, la velocidad a la cual se debe inyectar debe tratar de ser alta, entre 4 y 6 mililitros segundo. También es importante poder contar con inyectores que permitan realizar adquisiciones en varias fases. ¿Por qué? Porque esto permite bajar los volúmenes de contraste. Y acá tenemos inyectores que permiten quizás utilizar un cabezal para el contraste y otro para fisiológico, y otros que permiten hacer multifásico, ¿sí? Acá tenemos 2 ejemplos. Uno, que es uno de los inyectores con contraste, y el segundo con fisiológico. Y en la imagen de la derecha estamos con triple fase, en donde la primera adquisición o la primera inyección es solo con contraste, la segunda 50-50 y la tercera solo fisiológico para empujar el contraste. Fíjense que los volúmenes se reducen sustancialmente a realizar este tipo de adquisición. En cuanto a los protocolos de inyección, tenemos 2 formas de poder programar cómo vamos a inyectar el contraste, que consisten en un test automático, en donde lo que vamos a hacer es un corte a nivel torácico, vamos a poner una región de interés, un ROI, en la aorta ascendente o descendente. En general la ascendente sería ideal. Lo que tenemos que tener cuidado es que no llegue a haber artefactos que se produzcan cuando ingresa el contraste por la vena cava superior y que dispare equivocadamente el contraste. Y lo que va a hacer
esta región de interés va a estar determinada con una unidad Hounsfield de 110 unidades Hounsfield. Entonces, cuando el contraste llegue a este pico de densidad, va a adquirir automáticamente. Esto en realidad hace que el estudio sea más sencillo de efectuar y la ventaja es que usa menos volumen de contraste. Acá vamos a ver cómo se efectuó ya la adquisición, y acá vamos a ver cómo empieza a mostrar las imágenes con una excelente tinción de todas las estructuras vasculares. En la imagen de la derecha tenemos el test bolus. El test bolus, a diferencia del automático, vamos a hacer como un test, como su nombre lo indica, en donde vamos a través de un corte a nivel del tórax, vamos a establecer una región de interés en la aorta, y con corrida de mesa cero, es decir, siempre en el mismo lugar, vamos a ver cómo el contraste ingresa, cuál es el pico real y cómo se libera. Esto nos va a dar el timing exacto, ¿sí? ¿Cuál es la desventaja? Es que tenemos que usar 10 mililitros más de contraste. Hay centros que usan más el automático, otros el test bolus. Nosotros en nuestro centro usamos más el automático, pero esto es un tema más también de experiencia y cómo el centro se sienta más seguro. También es importante chequear la frecuencia cardíaca del paciente antes de realizar la adquisición. ¿Por qué? Porque muchas veces el paciente, cuando hace apnea, después de una determinada cantidad de segundos, la frecuencia cardíaca empieza a bajar. En algunos otros casos baja inmediatamente. Entonces, esto es muy importante de saber, porque estos segundos adicionales en los cuales la frecuencia cardíaca puede tardar en bajar, los tendríamos que agregar al delay que de alguna manera nosotros estamos utilizando para la adquisición con el contraste. Esto nos va a permitir poder adquirir con la menor frecuencia cardíaca, que, como les mencionaba, es fundamental para tener mejor resolución temporal. Un tema con respecto a pacientes con alergia, sabemos que las reacciones de hipersensibilidad al contraste muchas veces siguen generando preocupación. Los test para identificar este tipo de pacientes no se usan en forma rutinaria, y si el paciente tiene antecedentes alérgicos, se lo puede premedicar tanto previo a la realización del estudio en los días previos o antes de realizar el estudio en la sala. En aquellos casos que los pacientes tengan alto riesgo de alergia al contraste iodado, se puede utilizar el gadolinio. No se usa de rutina. ¿Por qué? Porque primero es más caro, y después porque no llega a tener exactamente la misma tinción que el yodo. Entonces se usa exclusivamente en aquellas situaciones en las cuales haya que efectuar el estudio, pero que de alguna manera haya una contraindicación importante. El gadolinio, como les decía, se puede usar en estos pacientes. No se puede usar si el paciente tiene insuficiencia renal. No hay que confundir la alergia con la insuficiencia renal, porque pueden asociarse a desarrollar una enfermedad que se llama fibrosis nefrogénica sistémica, con lo cual solamente si el paciente es alérgico. ¿Cuál es la dosis? La dosis es la dosis máxima del gadolinio, 0.4 milimoles kilo, y los resultados han sido buenos en distintos trials. Nosotros hemos hecho 2 trabajos usando gadolinio, uno a nivel aórtico y otro a nivel de las coronarias, y los resultados han sido buenos comparativamente con el yodo y con cateterismo. Lo importante a saber es que, como les decía, el pico realce es menor que del yodo, y el washout es mucho más rápido. Entonces, la región de interés hay que colocarla en aurícula izquierda, y el seteo en unidades Hounsfield debe estar más bajo, a 80 unidades Hounsfield, para poder adquirirlo con buena calidad de imagen. Acá tenemos un ejemplo. Las imágenes superiores son efectuadas con gadolinio y las inferiores con yodo. Podemos ver, en este caso es una imagen señalizada con una flecha, una placa cálcica entre el primer y segundo ramo diagonal. Acá lo vemos con yodo, la misma placa, y acá lo vemos en el MPR curvo, tanto con gadolinio como con yodo. Está produciendo una reducción leve, y acá se ve el cateterismo. Pasando entonces ahora a los métodos de adquisición, tenemos que tener muy presente que la resolución temporal es mandatoria para poder realizar el mejor estudio. A menor resolución temporal es mejor la calidad de las imágenes, y mejor es el frisado de las imágenes coronarias.
Fíjense que la resolución temporal, cuanto más baja, es mejor la calidad. Ya equipos de 4 y 16 filas son obsoletos para realizar este tipo de estudios, y tenemos que contar con equipos de 64 filas o más para obtener el mejor resultado. El número de segmentos evaluables o accesibles van de la mano con las características del equipo. Y fíjense que cuando se arrancó teníamos un número importante de segmentos no evaluables, mientras que en la actualidad ya tenemos prácticamente en los equipos de 64 filas entre el 90 y 95%, y ya en más de 64 filas el 100%. Esto va de la mano un poco también de cómo preparemos al paciente. Podríamos llegar con equipos de 64 al 100% también. En cuanto a los métodos de adquisición, tenemos dos formas de adquirir los estudios. De nuevo, si contamos con equipos más limitados, con los equipos de alta cobertura, vamos a ir a adquisiciones 100% prospectivas, pero como no todos tenemos la posibilidad de tener estos equipos, es importante que ustedes conozcan las dos formas de adquisición. La retrospectiva, que consiste en adquirir durante X cantidad de tiempo las imágenes cardíacas y después retrospectivamente reconstruir las mismas en las fases que queremos, está indicado en pacientes que tengan frecuencia cardíaca mayor a 65, índice de masa corporal mayor a 30, frecuencias cardíacas irregulares, y en aquellos que querramos evaluar también la parte funcional. Vamos a utilizar adquisiciones prospectivas si la frecuencia cardíaca es más baja, si el paciente tiene un índice de masa corporal más pequeño, menor a 30, y si la frecuencia cardíaca es regular. Con respecto a la adquisición retrospectiva, como les decía, el paciente va a estar acostado, va a hacer una apnea, y durante un periodo de tiempo se va a adquirir todo el estudio, como estamos viendo en la imagen superior. Acá estas son dos formas de adquirirlo. La no modulada ya no se usa, que consiste en adquirir todo el estudio en todas las fases con la misma corriente y la misma potencia, y da alta dosis de radiación. Esto ya, como les decía, no se usa. Sí se puede usar la modulada, en donde vamos a mantener una adquisición retrospectiva, pero vamos a dar altas dosis solamente en la fase que vamos a querer reconstruir las imágenes, que como dijimos anteriormente, si el paciente tiene una frecuencia cardíaca menor a 65, va a ser la fase del 75% entre la R y la R, que es la fase mesodiastólica. Por lo tanto, la corriente la vamos a mantener alta en esa fase y después la vamos a bajar, ¿sí? Y la potencia se va a mantener constante. Con respecto a la adquisición retrospectiva, lo que vamos a hacer es, vamos a obtener data de distintos ciclos cardíacos, y vamos a obtener como un poco de información de cada uno de estos ciclos, y esto nos va a permitir bajar la resolución temporal y poder obtener mejor calidad de imagen, con frecuencias cardíacas un poco más altas. Ahora bien, si podemos hacer una adquisición prospectiva, esto es lo ideal. ¿Por qué? Porque la adquisición prospectiva lo que va a hacer es que el paciente va a realizar la adquisición, el equipo, solamente en la fase en la cual queremos obtener la información, mientras que en el resto no va a efectuar ningún tipo de adquisición. Esto lo que va a permitir es bajar sustancialmente la dosis de radiación, fíjense, hasta un 80%, los resultados son muy buenos, y las dosis de radiación son sustancialmente menores. Ahora bien, la adquisición prospectiva va a depender con qué equipo estemos trabajando. Entonces, en equipos de 64 filas es más desafiante. ¿Por qué? Porque la rotación, por cada rotación vamos a tener un barrido de 2.5 centímetros, con lo cual para borrar todo el corazón vamos a necesitar 4 pasos, en el de 128 filas 3, en el de 256 2, y por eso en los equipos de última tecnología, en donde con una sola vuelta del gantry barremos todo el corazón, resulta bastante sencillo efectuar este tipo de estudio, y tampoco es tan exigente el tema de la frecuencia cardíaca tan baja. Esto es un caso que compartido por el doctor Sabarval de Francia, en donde, como vamos a poder ver, se adquiere el corazón con una sola vuelta cardíaca. Y acá podemos ver que no hay diferencia de contraste entre la parte cefálica y la parte caudal. Está todo teñido en forma temporal similar, y podemos visualizar con excelente calidad diagnóstica tanto las arterias como las cámaras cardíacas.
Pero bueno, para aquellos que quizás no tenemos equipos de 502 y tenemos equipos quizás de 64, 128, 256 filas, esta es una adquisición efectuada con un equipo de 64 filas, en donde hicimos una adquisición con técnica prospectiva. El paciente tenía bajo índice de masa corporal, se efectuó con 100 kilovolts y 170 mAh, y este paciente de 53 años con angina le dimos tan solo 1.57 milisievert. Como pueden ver aquí, la calidad diagnóstica es excelente, se ve el tronco, la arteria descendente anterior, la parte proximal de la coronaria derecha, acá lo vemos en volume rendering, la DA, los ramos diagonales, la coronaria derecha proximal, la parte distal, el ramo descendente posterior y posteriorventricular, anatomía coronaria normal. Valor predictivo negativo del método, habíamos dicho 99%. Este es otro ejemplo que también lo efectuamos con nuestros equipos y en donde pudimos aún más bajar a 80, porque el paciente obviamente tenía un índice de masa corporal muy pequeño y le dimos tan solo 0.56 milisievert. Esto es para mostrarles la importancia de cómo manejar también, que ahora lo vamos a ver, la potencia, la corriente y el uso de reconstrucciones iterativas o reconstrucciones basadas en modelos que nos van a permitir bajar la dosis de radiación. ¿Por qué? Porque la dosis de radiación es un problema que es de interés mundial, que la mayoría proviene de estudios diagnósticos, y además de las técnicas retrospectivas y prospectivas, en donde ya quedó bien claro que si podemos usar la prospectiva es la que vamos a usar para poder bajar la dosis de radiación, también si adaptamos el kilovoltaje, el miliamperaje, y usamos estos algoritmos, nos van a ayudar a poder bajar más la dosis. Por lo tanto, la radiación efectiva, es la radiación total que recibe el paciente, que la medimos en milisievert, va a depender de la técnica prospectiva o retrospectiva, pero también va a depender de qué potencia estamos usando para efectuar el estudio, cómo modulamos la corriente y si estamos utilizando algún tipo de reconstrucción iterativa o basada en modelos que nos va a permitir bajar aún más la dosis. La potencia del tubo en estas guidelines de la sociedad desde hace unos años muestran que si el paciente tiene índice de masa corporal menor de 30 o peso menor de 90, podemos usar 100 kilovolts. Si el paciente ya tiene un índice de masa corporal mayor a 30 o peso más de 90, está indicado usar 120, y si tiene más de 40, 140. Por lo tanto, podemos adaptarlo. Yo les mostré ejemplos que he usado inclusive 80, y esto va a depender también si tenemos un índice de masa corporal bastante pequeño. Debemos modular la corriente, como les decía, especialmente si estamos trabajando con técnicas retrospectivas, bajarlas en las fases en las cuales no vamos a usar las reconstrucciones, y actualmente también se puede utilizar la modulación como para bajar en técnicas prospectivas. En cuanto a las técnicas de reproceso de imágenes, sabemos que la técnica de proyección filtrada, el conocido como el filter back projection, que es como comenzó la reconstrucción de tomografía computada, lo que nos sucedía es que si nosotros queríamos bajar la dosis de radiación, por ejemplo, en este caso, ¿qué es lo que pasaba? Se degradaba la calidad de imagen. ¿Por qué? Porque no teníamos la suficiente técnica para poder obtener una imagen de alta calidad. Entonces sí bajábamos la dosis, pero la calidad se degradaba. Las reconstrucciones iterativas lo que nos van a permitir es bajar la dosis de radiación, pero mantener o inclusive aún mejorar la calidad de lo que sería la técnica tradicional de FBP, pero con mucha menor dosis. Acá vemos un ejemplo, una imagen axial en un mismo paciente efectuado en un equipo de 64 filas con FBP 3.5 milisievert, y luego en un equipo de 256 con reconstrucción iterativa 2.6 milisievert. Mejora mucho la resolución espacial y también el ruido. Fíjense la diferencia de ruido entre una imagen y otra. Por lo tanto, la combinación del modo de adquisición, de la potencia, de la corriente y de la reconstrucción iterativa es lo que nos va a permitir reducir la dosis de radiación total que le vamos a dar a nuestros pacientes. Y como mencionamos previamente, la dosis de radiación se ha ido reduciendo sustancialmente desde que comenzó a utilizarse esta técnica hasta la actualidad, y dependiendo de cómo uno utilice la tecnología y del equipo que disponga, actualmente se pueden adquirir estudios con menos de 1 milisievert.
Vamos a pasar entonces ahora a las formas de reproceso y análisis. Dentro de estas tenemos que analizar las imágenes primero en plano axial. Este tipo de información nos da mucha información con respecto a las características de la anatomía y de la patología presente. Vamos a complementar con construcciones multiplanares, curvas, oblicuas, que nos van a mostrar los pasos desplegados, nos van a identificar las presencias de placas, vamos a poder efectuar mediciones, reconstrucciones en máxima intensidad de proyección, que son muy útiles especialmente para la identificación de placas cálcicas que se ven muy fácilmente, y por último reconstrucciones volume rendering, que son complementarias y que a veces son bastante útiles cuando queremos mostrar una variante anatómica o queremos mostrar algún tipo de patología congénita, y para muchos médicos derivadores les resultan atractivas, pero quizás para los que hacemos el diagnóstico nos basamos quizás más en las imágenes axiales y multiplanares. Acá les voy a compartir un video de cómo se hace el análisis de un estudio. Actualmente hay software que permiten lo que es la segmentación automática, como pueden ver en verde todas las cámaras cardíacas, en azul está segmentando las arterias coronarias, que en los casos en los cuales no lo pinta automáticamente podemos hacer correcciones y podemos pintarlas nosotros manualmente. Automáticamente nos va a mostrar una reconstrucción tridimensional del corazón con las arterias coronarias. Esta reconstrucción tridimensional la podemos mover en cualquier plano del espacio. Acá la estamos viendo en vista frontal, pero podemos girarla, podemos observarla cefalocaudal, caudocefálica, para poder ver también las distintas ramas de las arterias coronarias. En este caso estamos sustrayendo las cámaras cardíacas para visualizar exclusivamente la anatomía coronaria. Si hay alguna, como vimos recién, alguna parte de las cámaras cardíacas que haya quedado, la podemos esculpir y sustraer. Podemos pasar de las reconstrucciones tridimensionales en volume rendering al máxima intensidad de proyección. Acá estamos viendo que quedó un sector de las estructuras de las cámaras cardíacas, con lo cual la esculpimos y la sacamos. Y esta reconstrucción MIP nos permite ver muy bien las placas cálcicas, como mencioné previamente. Acá vemos la estructura, la anatomía coronaria. Vamos a poder segmentar las arterias coronarias, desplegarlas, ¿sí? Podemos identificarlas en toda su longitud, podemos observar todos los cortes ortogonales de dicho vaso para poder observar si hay algún tipo de placa presente y poder evidenciar qué estenosis o qué impacto está produciendo sobre el lumen vascular. Y esto lo vamos a ir efectuando en cada una de las arterias coronarias, ¿sí? Para poder, de alguna manera, tener la información integral del corazón. De esta manera vamos a ir desplegando cada una de las arterias coronarias, que acá las podemos ver nuevamente desplegadas, los cortes ortogonales, y esto nos va a permitir finalmente tener todas las arterias coronarias desplegadas, identificando si existe algún tipo de estenosis vascular. En este caso vemos que la arteria se está introduciendo dentro del músculo cardíaco, es lo que llamamos puente muscular, y vamos a llegar al final en donde podemos visualizarlas desplegadas en un formato bidimensional, en donde acá podemos ver la placa cálcica que habíamos identificado en la parte distal del tronco, ¿sí? Entonces, esta es la forma en la cual habitualmente analizamos los estudios, y posteriormente, si hay algún tipo de placa, ahí vimos la placa calcificada, podemos efectuar mediciones. En general, lo recomendable es utilizar rangos porque, para poder ser más exactos en la forma de clasificación de la patología de los pacientes, ¿sí? Entonces, pasando a las principales indicaciones de la angiotensina coronaria, hay múltiples, acá puse las principales. La primera es la detección de enfermedad de arterias coronarias en pacientes que tienen dolor de pecho estable.
Otra de las indicaciones importantes es pacientes que tengan algún estudio funcional discordante, es decir, pacientes que vayan a hacerse un estudio de ecoestrés o de cámara gamma, ya sea porque tienen síntomas y el estudio les da normal, o porque se hacen un chequeo con un ecoestrés y en realidad el paciente está asintomático y les da que el estudio es patológico. En esos casos, muchas veces está indicada la angiotensina coronaria para poder determinar si el paciente tiene o no enfermedad coronaria. También para pacientes que hayan tenido algún estudio previo y que hayan comenzado a tener síntomas nuevos o que hayan progresado, es muy útil para pacientes con síndrome de dolor torácico agudo, y vamos a ver en qué condiciones específicas, para pacientes que hayan sido revascularizados con bypasses y que tengan síntomas, o que se hayan revascularizado con stents, especialmente con stents que tengan ubicación en tronco, que sean stents grandes, de 3 milímetros. Una de las principales indicaciones también es anomalías coronarias o enfermedades cardíacas congénitas, y también puede utilizarse para estructuras intra y extracardíacas, como mencionábamos, venas pulmonares, masas, pericardio, y para también evaluar la parte funcional, ¿sí? Para el cálculo de la morfología ventricular y función sistólica. Este es un ejemplo de un paciente con un síndrome de dolor torácico estable, la angio-TC, acá vemos el tronco de coronaria izquierda, vemos una placa no calcificada proximal, una placa calcificada distal al tronco, este es el origen de la arteria descendente anterior, y esto es un ramo intermedio que, como podemos ver, señalizado con una flecha, tiene una placa predominantemente no calcificada. Es esta imagen hipodensa que cuando la miramos en el corte ortogonal, esta es la luz, y todo esto que estamos viendo acá es la placa. Esta placa tiene lo que habíamos mencionado, remodelamiento positivo, es decir, es más grande que lo que sería el lumen del vaso normal. Acá lo vemos señalizado con flecha roja en la reconstrucción volume render. Este tipo de placas hay que tener cuidado porque son placas que tienen criterios de placa potencialmente vulnerable, pueden llegar a producir un evento agudo. Dijimos que otra de las indicaciones son pacientes que vayan a efectuarse un estudio funcional y que haya discordancia en ese estudio. En este caso era un paciente que tenía síntomas y que le piden el estudio funcional, en este caso una cámara gamma. La cámara gamma, como podemos ver, tiene una perfusión normal, por lo tanto hay una discordancia, paciente con síntoma y estudio funcional normal. Por lo tanto le piden a este paciente de sexo masculino de 64 años, dislipémico, con disnea, clase funcional 1, y tratado con ácido acetilsalicílico, simvastatina y ezetimibe, se le indica la angiotensina coronaria. En este caso vamos a observar la presencia de una estenosis significativa, señalizado con la flecha blanca, en el tercio medio de la arteria descendente anterior. Este es el corte ortogonal. Lo que está marcado aquí es el lumen, y todo esto es la placa mixta calcio periférico, placa no calcificada central, que está en contacto con el lumen vascular. Esta placa es una placa potencialmente vulnerable, que está produciendo una estenosis significativa, que también lo estamos mostrando en la reconstrucción en máxima intensidad de proyección. Este paciente tenía síntomas que estaban asociados a esta estenosis coronaria. Esto fue un falso negativo del estudio de cámara gamma. Otra de las indicaciones, dijimos, son pacientes que tengan dolor de pecho agudo. ¿Cuándo está indicada la TC? No está indicado en cualquier caso. Está indicado cuando el paciente tiene dolor de pecho agudo, se le hace un electro, y el electro y las enzimas cardíacas son normales. Y también cuando el electro puede ser no interpretable o no diagnóstico. En este caso, este paciente tenía 68 años de edad, no tenía antecedentes coronarios, tenía factores de riesgo cardiovascular como hipertensión y dislipemia, estaba tratado con antihipertensivos y comienza con dolor de pecho, clase funcional 2, que se le irradia cuello. Esto cede con el reposo y durante 3 semanas de evolución se mantiene en observación, pero durante las últimas 72 horas este dolor progresa a clase funcional 4. Entonces va a la guardia, le hacen biomarcadores cardíacos que dan normales, el electro es normal, y le indican que se externe con la realización e indicación de un estudio funcional. Pero el paciente comienza nuevamente en su casa al día siguiente con dolor de pecho, por lo cual vuelve a la guardia y le indican la angio-TC.
La angio-TC lo que está mostrando es una estenosis significativa en el tercio medio de la arteria descendente anterior, que aquí vemos el corte ortogonal, vemos que prácticamente la estenosis es completa, la luz, una placa no calcificada con calcio periférico, placa potencialmente vulnerable, con posibilidades de ruptura, que en el cateterismo muestra una obstrucción subtotal. Adicionalmente, el paciente tenía una estenosis prácticamente también subtotal a expensas de una placa no calcificada. Acá vemos el corte ortogonal, prácticamente oclusión completa con una placa no calcificada, que es diferente de la que mostraba en la arteria descendente anterior, y aquí vemos la correlación con el cateterismo. Por lo tanto, la ATC también es muy útil para este tipo de pacientes. Dijimos que otra de las utilidades es para la evaluación de stents, especialmente los stents a tronco y stents mayores a 3 milímetros. Entonces podemos utilizarlo en stent a tronco en chequeos a los 6 meses, dolor precordial con stent menos de 6 meses o si el stent es más de 3 milímetros, y para evaluar reestenosis. Acá tenemos un stent a tronco. Fíjense qué interesante que tiene en los cortes ortogonales, se ve toda esta imagen hipodensa central que consiste en una hiperplasia intrastent. Es muy importante saber que podemos tener algún artificio dependiendo de las características del stent que esté colocado, del material del stent, y que a veces, de acuerdo a la composición, puede producir algún tipo de artefacto como blooming, que puede interferir en la visualización correcta. En este caso se ve muy bien, fíjense esta imagen negra que tiene hipodensa dentro de la luz del stent, y la parte distal está permeable. Un tema importante es que es muy importante ver la luz del stent. ¿Por qué? Porque que veamos distalmente el vaso al stent no significa que el stent esté permeable. Entonces es muy importante la visualización intra-stent, y por eso es tan importante que el stent tenga un diámetro que nos permita ver adecuadamente la luz. Muy bien, otra de las indicaciones, habíamos mencionado pacientes que tengan cirugía de revascularización, para poder evaluar si estos bypasses están permeables. Entonces, esta es una de las indicaciones, si el bypass está enfermo u ocluido. Si queremos ver cómo están las arterias coronarias nativas, si hay progresión de la enfermedad y si hay ramas vasculares encarceladas. En este caso vemos un hombre de 67 años, hipertenso y dislipémico, con cirugía de revascularización hace 6 años, que tiene un bypass de la arteria mamaria izquierda a un ramo diagonal, y después tiene uno venoso a la DA y un radial a la circunfleja. Bueno, está tratado y consulta por Angor, y lo que podemos ver, fíjense, que no tiene permeabilidad. Todo el bypass está totalmente ocluido, se lo ve hipodenso, ¿sí? Lo único que vemos son los clips metálicos en todo su trayecto. Esto es un puente ocluido en toda su extensión. A diferencia de este segundo puente, que lo vemos permeable en la parte proximal, y luego vemos que se ocluye en la parte distal, donde se va a anastomosar con la arteria descendente anterior. En este caso, es un puente venoso, tiene 2 puentes venosos este paciente. El que está mostrado en la reconstrucción superior es el puente superior, que se encuentra totalmente permeable. Aquí vemos la correlación con el cateterismo, y tiene un puente más inferior que tiene algunas áreas de estenosis proximales y medias, pero también está permeable, y ahí vemos la anastomosis con la arteria descendente anterior. Otra indicación muy importante son las anomalías coronarias, ¿sí? Que pueden ser benignas o potencialmente malignas o malignas. Me voy a focalizar simplemente en mostrarles las malignas, que son aquellas que nos preocupan y que consisten en un origen muchas veces ectópico en el lado contralateral donde debieran nacer, y especialmente cuando cursan entre la raíz aórtica y el tronco de la arteria pulmonar. Dentro de estas, las principales son la arteria coronaria derecha, que nace del seno coronario izquierdo, el tronco de coronaria izquierda con nacimiento en la derecha, y tronco de coronaria izquierda con nacimiento en la arteria pulmonar. En este caso, vemos un paciente de 51 años, extabaquista, que comienza con dolor de pecho opresivo, que se irradia a mandíbula y que dura 1 hora, y que después cede espontáneamente.
Va a la guardia, le hacen un electro, ritmo sinusal, se interpreta como una angina inestable de bajo riesgo, se le hace un ecocardiograma, un ecodoppler, que no muestra alteraciones, y se le complementa posteriormente con un ecoestrés que muestra una dudosa hipocinesia posterobasal. Entonces se le solicita la angiotesia coronaria, y acá podemos ver que la arteria coronaria derecha, que debiera nacer en el seno coronario derecho, nace a nivel del seno coronario izquierdo entre la raíz aórtica y el tronco de la pulmonar. Está comprometido el sector proximal, hay una compresión del sector proximal, luego se dirige hacia el lado derecho para después tomar su curso normal. Esto es una arteria coronaria derecha con nacimiento en el lado izquierdo. Esto es un ejemplo que se hizo en nuestra institución hace muchos años, de un chico de 18 años, futbolista, que mientras efectuaba sus prácticas deportivas, presenta un cuadro sincopal. Le hacen un SPECT que muestra isquemia anterior, entonces le piden una angiotesia coronaria. Y lo que presenta, fíjense qué interesante, un tronco de coronaria izquierda naciendo del seno coronario derecho, que está mostrado con el asterisco. Acá vemos la coronaria derecha, acá vemos el tronco. En esta imagen coronal se puede ver muy bien cómo está flautado el sector proximal del tronco para luego tomar su trayecto normal y recuperar su calibre. Acá lo vemos también en la reconstrucción volume render. Y por último, esta anomalía, que es la conocida como el CAPA, que es el nacimiento del tronco de coronaria izquierda del tronco de la arteria pulmonar. Esto es una paciente de sexo femenino de 39 años, sin antecedentes, que estaba sintomática para insuficiencia cardíaca. Se le pide el ATC y lo que se ve es el tronco coronaria izquierda que nace del tronco de la pulmonar severamente dilatado, fíjense el calibre, todas las arterias coronarias severamente dilatadas, bueno, la angio-TC confirma la sospecha del CAPA. Para finalizar, y volviendo a lo que es la enfermedad de arterias coronarias, la angio-TC coronaria es un método que permite clasificar bastante bien al paciente en cuanto a la presencia o ausencia de enfermedad coronaria. Dijimos que la ausencia, el método es excelente, con un valor predictivo negativo muy alto, en donde podemos decir que el paciente no tiene enfermedad, no tiene placas y no requiere control. Y después tenemos tres escenarios. El paciente que tiene placas leves, con estenosis leves, en donde es importante que el cardiólogo de cabecera lo chequee y que determine si este paciente va a requerir medicación o estudios adicionales. Si el paciente tiene estenosis moderada, en donde muchas veces requiere complementar con estudios de estrés para saber si hay compromiso hemodinámico, y ahí tenemos el SPECT, tenemos el FFR por tomografía, la perfusión por tomografía o el ecoestrés. Y por último, tenemos si el paciente tiene estenosis significativas, que muchas veces está indicado el cateterismo. Para concluir entonces, podemos decir que la angio-TC es un excelente método para evaluar las arterias coronarias, que la preparación del paciente, así como los protocolos de realización, influyen en la calidad del estudio y en el resultado diagnóstico, y que obviamente si disponemos de equipos de alta tecnología es mucho más sencillo para lograr mejores resultados. Y que esta información nos brinda un resultado para poder determinar qué tipo de enfermedad tiene el paciente y definir cuál es la mejor conducta a seguir para dicho paciente. Muchísimas gracias.